Listo. Entonces, esta semana y la otra hemos visto los cambios, o mejor dicho, aunque es ya un poco más negativo utilizar este tipo de palabra, la degeneración del medio ambiente colombiano. Hemos visto cómo Colombia, de hecho, es uno de los países con mayor riqueza de carácter natural, lo que ocasiona que sea un país de gran importancia. Sin embargo, ocurre que en Colombia ha existido ciertos cambios a nivel cultural y social que han ocasionado una degeneración o un perjuicio al medio ambiente. Estos cambios, pues podría decirse que comenzó realmente el cambio a nivel social y cultural, es decir, el cambio a nivel ambiental por parte del ser humano desde el periodo de colonización o la colonización española en el caso de Colombia. ¿Por qué? Tradicionalmente la mayoría de tribus indígenas tenían una relación de santidad o de sacralización del medio ambiente. Es decir, para ellos la tierra, el planeta y la naturaleza eran de carácter sagrado. Así es como eran pensaban la mayoría de pueblos indígenas. Casos excepcionales eran, por ejemplo, en pueblos indígenas de Norteamérica que presentaban cierta facilidad o ciertos problemas cuando se trataba de cuidar el medio ambiente. Sin embargo, a partir del periodo de colonización es que comienza a cambiar esta relación entre las personas y la naturaleza. ¿Por qué? Los europeos también en sus inicios tenían una relación sagrada con la naturaleza, creían que la naturaleza era un dios o era representación divina. Sin embargo, con el tiempo Europa perdió este carácter sagrado y lo convirtió solo en un medio para consumir y ganar dinero, es decir, algo para producir. La naturaleza se convirtió entonces en un elemento del consumo y de la industria. Cuando la colonización se desarrolló, esta forma de pensar se fue convirtiendo en la dominante en países de Latinoamérica como Colombia. De ahí es de donde se origina la mentalidad de que la naturaleza no debe protegerse. Y durante mucho tiempo esto permaneció igual, puesto que para ese momento nadie pensaba que la naturaleza tuviera un fin, nadie pensaba que cada acto tuviera una consecuencia, sino que simplemente se preocupaban más que todo por generar ganancias. No es sino hasta mitades del siglo XX que el discurso ambientalista comienza a surgir, y a mitades del siglo XX es que realmente comienza la preocupación por el efecto de las personas sobre el medio ambiente. En Colombia se puede dividir los daños y afectaciones del medio ambiente en 4 sectores. Está la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y por último la atmósfera. Bueno, ¿alguien sabe lo que es la biosfera? Se refiere, si la divide en la palabra, obviamente la última que es esfera, se refiere a la forma ovalada del planeta, es decir, hace parte de lo que constituye el planeta. Pero entonces, ¿qué es la biosfera? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan qué es la biosfera? ¿O qué ¿Antes de la atmósfera? ¿Cómo dices? ¿Antes de la atmósfera? No, la ¿Después de la atmósfera atmósfera? ya está más en el suelo, que también tiene otro nombre. La atmósfera sí se compone por varias capas, pero la biosfera, la litosfera y la hidrosfera son otras formas de definir lo que se encuentra en la Tierra. La biosfera es ya de carácter más natural. ¿Y cuáles son lo que encuentran principalmente en la naturaleza? ¿Qué hay en la naturaleza que tiene vida? Árboles. Agua. Plantas.
Los animales. Pero pues esa no sería la primera capa de la Tierra, o sea, pues como en sí de la... Bueno, ya después les explico las otras dos, pero ya dijeron por ahí la explicación. La biosfera es la capa natural de la Tierra, es decir, flora y fauna, plantas y animales. Eso constituye la biosfera, los seres vivos del planeta Tierra. Eso incluye obviamente a los seres humanos. La biosfera es tan solo la vida que existe en la Tierra. Sin embargo, se le llama biosfera a la composición o el conjunto completo de la vida en la Tierra. No es solo la flora y la fauna, sino todos los tipos de flora y fauna. Colombia tiene una gran variedad biosfera. En la biosfera tiene una gran variedad de plantas y animales. ¿Qué ocurre en el país? Como les venía diciendo, en el país no existió una preocupación real por proteger el medio ambiente, sino hasta finales del siglo XX, casi inicios del siglo XXI. Y realmente todavía no hay una preocupación constante o completa por proteger el medio ambiente. No es total. ¿Qué ocurre con la biosfera? ¿Qué creen? ¿Qué se presentan? Por ejemplo, ¿qué problemáticas puede haber con respecto a los animales? Beneficio propio. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacen algunas personas con los animales? No solo alimentarse, sino Sí, el también consumismo, ¿no? Comida, ropa, El consumismo venderlos. que tenemos con los animales. exacto. Se busca generar una ganancia económica antes que protegerlos. Entonces, se produce una alimentación masiva, un exceso de alimentación. También se puede presentar lo que se venda ilegalmente en algunos animales o hacen ropa con ellos, a animales en vía de extinción, etcétera. Esos problemas se presentan en Colombia. Sin embargo, la mayor preocupación es precisamente el efecto que tiene la ganadería y la agricultura extensiva sobre el suelo colombiano. Como sabrán, para cultivar se necesita tierra, obviamente. Sin embargo, al Colombia tener una gran variedad de riqueza en bosques y selvas, la tierra que es cultivable es reducida, principalmente se ubica en zonas como el llano. Lo que ha hecho el país legalmente es talar árboles, pero pequeñas zonas. Sin embargo, principalmente lo que se ha hecho es una tala o una deforestación de carácter ilegal, como a veces simplemente destruyen los árboles y el caso de mayor preocupación es cuando queman los bosques y las selvas. Ese es el problema en Colombia y se cree que alrededor del 61% o del 60-70%, entre el 60 y el 70% de las selvas colombianas ya han sido deforestadas, es decir, quedan tan solo un poco más del 48% o menos del 40%, mejor dicho. ¿Esto es problemático? Sí. También se cree que más de 1000 especies de animales en Colombia están en peligro o en vía de extinción. Y también se supone, aun porque no se sabe, se supone que hay especies animales únicas en Colombia que ya se extinguieron porque nunca se lograron descubrir, pero fueron aniquiladas por la acción del ser humano. Es decir, murieron antes de que la gente supiera que estaban ahí. Esa es una de las mayores preocupaciones con respecto a la biosfera colombiana, que es tan rica en naturaleza que evitar cuidarla o protegerla, en el caso colombiano, puede ser extremadamente grave. Hay especies de plantas y animales que solo existen en este país.
Hace poco en Antioquia descubrieron lo que llamaban rana de chocolate. Si quieren, investíguenlo. En base, pues, un poco en base a Harry Potter le pusieron ese nombre, pero principalmente porque expele un olor similar al chocolate. Y es una especie única de este país. Y de hecho creo que incluso solo se ha registrado en lugares como Antioquia. Esa es la preocupación real. Al ser tan diverso y al ser tan particular este país en cuestión de naturaleza, no protegerlo equivale a aniquilar a toda una especie, porque en este país existen especies de carácter único. Bueno, la segunda esfera es la litosfera. Esta hace referencia al suelo terrestre, es decir, a la capa de suelo tanto continental como oceánica. Así es el nombre que se le da científicamente al suelo que estamos pisando, la litosfera. La preocupación con la litosfera es principalmente, pues, el mismo, en la medida de que cambios en el medio ambiente producen cambios en el suelo. El mayor problema tiene que ver también con la deforestación. Verán, la naturaleza está en un equilibrio bastante peligroso, por así decirlo. Va con un ligero cambio, el equilibrio natural puede verse destruido. Cuando las personas talaban los árboles de los bosques y de las selvas, pretendiendo obtener suelos para sembrar y para la ganadería, ¿qué generaban? Generaban pues que el suelo se viera más vulnerable a fenómenos como las lluvias. ¿Por qué? Las plantas y los árboles suelen permitir una distribución igual frente a la lluvia, es decir, hay un equilibrio que le permite al suelo recibir la suficiente agua o no inundarse. Al talar los árboles, este equilibrio se rompió. Esto es lo que explica el por qué en algunos lugares las inundaciones son bastante graves, debido a que los árboles que ahí estaban manteniendo un equilibrio, protegiendo a la población, fueron talados para producir siembras y ganadería. Bueno, ya con los otros dos tienen que ver, lo que deben recordar es que todas estas 4 esferas del planeta están equilibradas, una depende de la otra, por lo cual un cambio en una sola esfera genera consecuencias en todas las demás. Bueno, la hidrosfera, ¿qué creen que es la hidrosfera? Dividan las palabras, esfera, La del hidro. agua, ¿no? Exacto. La hidrosfera es toda el agua que compone el planeta terrestre, tanto dulce como salada, del océano y de los ríos. ¿Cuál creen que es la principal preocupación con respecto al agua? La contaminación, el derroche como de petróleo y La eso. contaminación en los ríos. Ay, perdón. Exacto. La contaminación del agua. Existen otras problemáticas como por ejemplo la cuestión de la distribución, en la medida de que países como Colombia, los lugares donde más llueve y por lo tanto hay más agua, son los menos poblados, y donde hay menos agua son los que más poblados se encuentran. Como por ejemplo zonas como La Guajira, el desierto de la Tatacoa, donde hay una gran población, pero no hay un recurso constante o un acceso constante al agua. Sin embargo, la principal y más inmediata preocupación es la contaminación. Si la gente contamina los ríos, estos se vuelven insostenibles. Es decir, no solo puede que no los pueda hacer, el ser humano no pueda beber de estas fuentes, sino que también ocasiona que
ciertas problemáticas al respecto de la naturaleza. Puede que el río se vea degenerado y desaparezca. Sin embargo, esta contaminación no se limita al espacio de los ríos. También se dirige hacia el mar. Hay contaminaciones de mercurio, lo que contamina los pescados y esos pescados al final son vendidos y cuando la gente los come, comienza a contaminarse de mercurio a su vez. Como les digo, el equilibrio natural es algo bastante difícil de sostener. Bueno, la atmósfera, me imagino que ya sabrán a qué se refiere, ¿verdad? ¿Qué es la atmósfera? Tenemos naturaleza, tierra, agua. Como en sí la capa que cubre a la Tierra, pues de lo Sí, exterior, por decirlo la Es una capa que capa cubre la tierra, gaseosa, ¿no? pero más comúnmente se llamaría precisamente aire. Agua, tierra, aire, solo nos falta fuego, pero no, fuego no. Bueno, la atmósfera hace referencia un poco, sí, la atmósfera tiene varias capas, no es la única, la última capa es la que cubre donde se encuentra el aire y el espacio respirable para el ser humano, pero la usamos a la palabra atmósfera para referirnos entonces a al aire que hay en el suelo terrestre. El problema del aire en Colombia es el mismo que tiene el agua en Colombia, la contaminación. Contaminación proveniente de varios características o varios campos. En los países desarrollados, la mayor contaminación del aire proviene de las ciudades. Sin embargo, el caso de Colombia es diferente. La contaminación aérea en países desarrollados se debe al desarrollo industrial. Como hemos visto, la industria en Colombia no es algo muy estable, no es que haya mucha industria en el país. Entonces, ¿de dónde creen que viene la mayor contaminación del país? Es algo que hemos visto que tiene que ver con todas las demás. La palabra correcta para eso se llama transversal, es decir, atraviesa todos los demás aspectos. ¿Cuál hemos dicho que es la mayor preocupación o la mayor actividad económica que causa daños en el medio ambiente? ¿El petróleo? El petróleo también es daño, pero principalmente en el agua, en la hidrosfera. Hay otra que tiene que ver con todas las otras tres. Y es una de las principales actividades de este país. ¿Los asados? ¿Algo así? ¿Asados? Tiene que ver precisamente con el consumo de carne y con el consumo de alimentos. ¿Cómo se llaman esas actividades? La de producción. Ganadería. Exacto. Ganadería. La ganadería y la de producción de alimentos naturales. ¿Está la ganadería y cuál? La ganadería y la agricultura. Exacto, ganadería y agricultura. Esas son las principales contaminantes en el país. Como les dije, en países desarrollados es la industria, por eso es la ciudad. Sin embargo, en el país, la mayor contaminación de la atmósfera o del aire viene del campo, no de la ciudad, porque en las ciudades no se desarrolló tanto en el país el sector industrial. Lo que sí se desarrolló fue el sector ganadero y agrícola. Estos contaminan en el país, en Colombia, contaminan las 4 formas del medio ambiente: la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Todas sufren por la contaminación de las malas prácticas. No es que entonces no hagamos ganadería ni agricultura, no, porque entonces, ¿cómo se alimenta la población? Es imposible decir algo como eso. No, entonces acabemos con todo eso. No. El daño real viene de las malas prácticas, un mal uso de los desechos, una mala alimentación de los animales,
un exceso de búsqueda por el suelo en vez de adaptarse a la cuestión, al equilibrio natural, se destruye el equilibrio. Ese es el problema. En el país, el aire es contaminado principalmente por la producción agropecuaria. Ese es el nombre que recibe la conjugación del agro y de la ganadería, lo agropecuario. Claro que las ciudades tienen un factor importante, pero esto no quiere decir que sea el mayor contaminante, no. El mayor contaminante es el campo. Bueno, ahora veremos un conjunto de cortos y ustedes van a debatir, hablar, cuestionar. A los cortos por cuestiones de derechos legales o de copyright, no puedo ponerlos y grabarlos, entonces voy a parar la grabación. Si ven que no reanudo la grabación, me avisan porque si no, queda sin grabar. Bueno. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué les pareció el video? Mucho consumismo. Sí. Exactamente. Esto viene relacionado a lo que hemos visto sobre economía, pero ya la parte del consumismo. Ujú. ¿Qué comprenden ustedes por el consumismo? Como el aprovechamiento, pues no tanto aprovechamiento, sino como en sí el uso de los recursos que tenemos, ¿no? El exceso. El consumismo es básicamente precisamente el uso o aprovechamiento de los recursos, no de solamente recursos naturales, sino ya de carácter social, como por ejemplo los recursos industriales que provienen de la industria o otro tipo de cosas. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde se habla un poco de que el consumo debe ser de carácter excesivo. Por eso tenemos muchos casos de desigualdad frente a algunas problemáticas. Bueno, tengo otros videos sobre ya no tanto sobre el medio ambiente, sino sobre consumismo. Profe, Sí, pues es que también yo creería que el consumismo también es como un estereotipo, ¿no? ¿a qué te refieres? Desarrolla más esa idea. ¿Cómo así Quiero estereotipo decir, del consumismo? lo que quiero decir es que como que la sociedad, como desde uno de pequeño lo enseña que uno tiene que comprar mucho. Entonces el humano cada vez necesita más, o sea, entre más cosas, Sí, sigue. ya es como un estereotipo que quiero decir que, o sea, como que las personas, la sociedad, uno lo enseña a ser bastante consumista, ¿sí? Sí, claro. El consumismo precisamente es algo que se enseña. El consumismo no es algo de carácter natural como el alimento por supervivencia. No, eso no es consumismo. Se trata de consumir, pero el consumismo se refiere a todo un aspecto cultural, a una cultura del consumo. Una cultura de consumo que se enseña de ser de carácter excesivo. Esto se puede ver en enfoques de consume a cada instante, que la vida es, con videos que veremos más adelante, se muestra mucho más cómo se refiere al consumismo como la fuente de la felicidad. Esto porque creen que es perjudicial. ¿Qué se les ocurre? Pues, ¿Sí? respecto pues de los recursos naturales. Poco a poco los vamos a ir acabando, así como pues está sucediendo prácticamente. Exacto. En primer daño es de carácter natural. Se produce una grave consecuencia frente al medio ambiente. ¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias creen que pueden haber?
¿El daño del consumismo es solo de carácter natural o hay otro tipo de daños, por ejemplo, social? ¿Hay desigualdad en el consumo? ¿Qué creen? Sí, porque pues los ricos siempre tienden como a consumir más que los pobres por el hecho pues del dinero, ¿no? Pues esa sería la desigualdad. Sí, hay una desigualdad en el acceso al consumo. Una persona con mayores ingresos tiene mayores capacidades de compra. Sin embargo, también hay una diferencia en el tipo del producto. Una persona con mayores ingresos puede que se compre las camisetas Adidas, mientras que una con menores recursos se compra la imitación. O en el desarrollo tecnológico, por ejemplo, los países con mayores recursos y más desarrollados se compran los últimos avances de la tecnología, mientras que los países subdesarrollados reciben productos que ya fueron consumidos por alguien más. Esto se ve, por ejemplo, cuando algunos lugares compran buses o medios de transporte públicos y estos ya habían sido usados supuestamente en otro país. O, por ejemplo, han habido casos donde los buses de Transmilenio vienen de países como Alemania, pero esos buses que compran para Colombia son los buses que en Alemania no fueron aceptados, es decir, los buses que fueron desechados en los países desarrollados. Eso es un problema de desigualdad en el consumo. Al no ser productor, no tiene acceso inmediato al producto. Al no tener acceso inmediato, por así decirlo, se queda con las sobras de los demás países. Y pues, si Alemania rechazó esos productos es porque, o cualquier otro país, sino que me acuerdo del caso de Alemania, si en otro país desarrollado se rechaza ese producto es porque ese producto realmente no cuenta con una condición de calidad suficiente. Es decir, el producto que consume en Colombia es inferior frente a otros. Bueno, nos queda poco más de un minuto, entonces salimos de la reunión, va a quedar grabada. ¿Cuál creen que es lo que están buscando? ¿Qué buscan todas las ratas? Consumismo, ¿no? Dinero. No, buscan felicidad. Dinero. Exacto. Todo eso sí. Happiness. Buscan happiness, profe. Exacto. Traduciendo es felicidad. Buscan la felicidad. Todas las ratas se supone que están buscando la felicidad y nos muestran diferentes maneras de alcanzar la felicidad. Al principio estaban en la naturaleza, después en las sociedades, después nos muestran a un metro. ¿Qué ciudad creen que estaban reflejando acá? ¿Qué tipo de ciudad? China, China, ¿qué otras? ¿Estados Unidos? Nueva York. Exacto. La principal fuente de inspiración para lo que hizo este autor fue Estados Unidos. Recuerden el momento en que las ratas comienzan a entrar a un supermercado y dice Black Friday. Recuerden que esta es una ocasión de Estados Unidos donde los descuentos son bastante grandes, lo que ocasiona una enorme aglomeración de personas. Claro, perdón. Claro, en la animación se ve mucho más dramático, vuelan piernas, vuelan brazos, aunque sí ha muerto gente o ha salido bastante o muy herida en los Black Friday, se debe principalmente a que es tanta gente que está desesperada por comprar que al momento de entrar se lleva a quien sea y si una persona se cae, pues va a ser pisada por un montón de gente. Esto ocasiona que hayan muchos accidentes en esa fecha. Bueno, ¿qué medios para buscar la felicidad se muestran en el video? Ya dijimos que entonces comprar cosas se argumenta como felicidad. ¿Qué más? El alcohol, ¿El alcohol? El alcohol, las las drogas. drogas. Una forma de distraerse o de evitar la realidad. Es decir, consumes
consumes sustancias psicoactivas que te hacen olvidar pues tus penas o que el mundo es un tanto caótico. Esta es una forma de encontrar felicidad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será que actualmente el mundo sí le dice a las personas que si usted para buscar la felicidad tiene que consumir drogas o sustancias psicoactivas legales, no ilegales? Pues hay que No, diferenciar drogas legales o ilegales. No. ¿Quién más? ¿Quién opina algo distinto? ¿Quién opina que sí? ¿No? Todo el mundo opina que el mundo actual no le dice a usted que consuma ciertas drogas para ser feliz. no, porque de Creo hecho que, se ve mal en la sociedad y eh, pues incluso O le puede meter a la cárcel a la gente Yo por creo que Creo sí, que en consumir las algunos yo creo pues que yo países, creo que, digamos, en los medios de comunicación como es la televisión, tratan de ver, digamos, la cerveza como algo bueno y que exactamente, ahí es donde tienen que concentrarse. Claro, el consumo de drogas clasificadas como ilegales, constantemente se va a decir, eso está mal, consumirlo está mal, usted está haciendo algo malvado, por así decirlo, porque esas drogas son de carácter ilegal. Sin embargo, existen muchas drogas en el mundo. El consumo de azúcar, de hecho, es bastante dañino, pero el azúcar no está prohibido ni regulado. El consumo de tabaco es dañino y se regula con simple publicidad. De que no, si usted consume, si fuma tabaco, va a poder tener cáncer de laringe, cáncer de pulmones, etcétera. Sin embargo, esa es toda la restricción legal para ese tipo de drogas, porque al fin y al cabo todo eso son drogas. ¿El alcohol puede destruir a una persona? Sí, pero igual sigue siendo legal. Si una persona se vuelve adicta, no se culpa al producto como si se hace con productos de carácter ilegal, como por ejemplo la marihuana, sino que se culpa al consumidor. Si usted se hace alcohólico, es su culpa y por eso vaya a Alcohólicos Anónimos. En el caso de las drogas ilegales, se culpa al productor y al consumidor a la vez. No se culpa solo al consumidor, no es que si alguien se vuelve adicto por estos productos ilegales, entonces es su culpa y por eso tiene que ir a una campaña. No, se culpa tanto al productor, en especial a los países donde se producen este tipo de drogas ilegales. Eso es lo importante en cuanto al consumo de drogas. Existe la diferenciación entre lo legal y lo ilegal. Por ejemplo, denme un segundo, por favor. Por ejemplo, lo que les digo del alcohol. Al ser una droga legal, no se culpa al productor. ¿O alguna vez han visto en un país que se le diga no puede producir cerveza porque esto puede causar alcoholismo? ¿Ustedes creen que en algún país se presenta esta circunstancia? no. No. Pero sí se presenta con el carácter de la ilegalidad. Entonces, si es una droga legalizada, no hay ningún problema para el productor. El problema es del consumidor. Si usted es adicto, vea usted cómo lo soluciona. La cervecería y la alcoholería, pues no va a dejar de producir solo porque usted se vuelva adicto. Hay otras personas que consumen sin ser adictos. La adicción es su problema si la droga es legal. Si la droga es ilegal, es problema de todo el país. Después al final muestran la última y la más grande forma de alcanzar la felicidad en el mundo moderno. Y al final la rata cae en una trampa por andar perseguirla. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa última fuente de felicidad? ¿Se acuerdan? El dinero. el dinero. El dinero. Exactamente. Hoy en día, todo eso que mostraron en el video antes se consigue sin dinero.
¿Ustedes pueden conseguir algo actualmente sin dinero, sin plata? No. No. No, exactamente. Incluso la salud hoy en día es algo que se obtiene a través del dinero. Hay Sí. casos donde la EPS que no le presta servicio porque usted no tiene una protección de salud, es decir, no tiene EPS, entonces no le prestan el seguro. En Estados Unidos la cuestión de la salud es mucho más grave. El sistema de salud estadounidense es peor que el colombiano. Para quien diga que Estados Unidos siempre es mejor, no es así. Entonces, el dinero es la única fuente real del video. De todo lo que se mostró en el video, el dinero es la única fuente real de felicidad. Porque el dinero es lo que permite el consumo, el dinero es lo que permite obtener beneficios, el dinero es lo que te permite obtener cualquier cosa que ustedes deseen. En las circunstancias actuales y del video. Sin embargo, al final, persiguiendo esa fuente de felicidad, el ratón cae en una trampa. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa que muestran en el video? ¿El trabajo excesivo? El trabajo. Todo el mundo tiene que trabajar. El trabajo es la única fuente de riqueza y no quiere decir que entonces el trabajo sea malo y por eso hay que acabar con las industrias ni nada de eso. Todo eso son ilusiones y utopías anarquistas. De que entonces si destruimos el trabajo, toda la gente va a estar feliz y va a ser dichosa. El trabajo es la única fuente de obtener los medios de sustentos, incluso aunque no fueran a través del dinero. Usted tiene que sembrar para producir alimentos. Eso es trabajo. Sin embargo, sí existen ciertas desigualdades, ¿no? Hay trabajos que son excesivos, son poco bien pagados o el trabajo es injusto. Un empleado obtiene las mismas ganancias que el dueño de la empresa. Obviamente no. Obviamente, no. En todas las circunstancias, el empleado obtiene los beneficios justos, es decir, se le paga justamente por su trabajo, o hay casos donde no. ¿Qué creen? ¿Siempre el empleado recibe justo pago o a veces no? ¿Siempre? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces digan algo. Señor, sí. ¿Siempre No, el profe, porque empleado? digamos, las empresas se aprovechan de las circunstancias de las personas. Exacto. Por ejemplo, hay empresas que contratan, en vez de contratar gente en Estados Unidos porque tienen normas más estrictas sobre protección y pago a empleados, van y ponen en los lugares donde la mano de obra es más barata. China, Taiwán, Corea, en algunos casos Colombia. Se aprovechan de los vacíos legales, es lo que se llama así, por así decirlo. Si la restricción en un país es muy fuerte, evitan contratar en ese país. Es por eso que las políticas con respecto a la industria internacional en Colombia son muy permisivas, porque constantemente tienen el miedo de que si usted le pone muchos impuestos a las empresas internacionales, si usted protege mucho a la clase obrera, si usted hace que tengan muchos derechos, lo que repercute en grandes costos para las industrias internacionales, estas no van a querer estar en el país, porque te están pagando mucho más de lo que pagarían en otros países. Entonces preferirían irse a un país donde paguen menos.
Es por esto que las políticas en el país son tan disfuncionales con respecto a la igualdad frente a las industrias internacionales, porque están preocupados de que si les ponen demasiados costos legales y económicos, prefieran irse del país. Y pues esto repercutiría en la parte económica de la nación. Si no hay industria, no generan dinero, y si no generan dinero, causan pérdidas a nivel nacional. Sin embargo, siempre hay que abogar por la lucha de los derechos. La mayoría de la población es trabajadora, ¿no? Digan lo que digan con la microempresa y la economía naranja, la mayoría de la población va a seguir siendo la clase obrera. Si no protegemos a esta clase obrera, será muy perjudicial. Bueno, continuamos entonces con otro video que se refiere ya más también al tema del consumismo. Denme un segundo, yo paro la grabación por cuestión de copyright. Pues el problema está cuando no cambia la humanidad en su totalidad, pues tiende a destruir. ¿Cuál creen que es el tema principal en este video? Si el anterior era la felicidad a través del consumo, ¿cuál refleja este video? ¿Qué parte de la economía refleja principalmente? ¿Qué creen? Tenemos el consumo, pero antes del consumo, ¿qué hay? ¿Cuál es el nombre de todo esto? Este sector de la economía, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea? ¿Capitalismo? Sí, es todo el sistema del capitalismo, pero ¿cómo se llama este sector de la economía? El de obtener recursos del medio ambiente. Es el primer sector de la economía. Después, ¿cuál se encuentra? El secundario. ¿Y ese cuál es? La fabricación, como Exacto. otro. La fabricación, la industria, todo el proceso de industrialización. Aquí se ven pues los casos de que estábamos hablando de que las empresas prefieren comprar, pagar una mano de obra más barata. Y volvemos al consumismo. El consumismo realizado a través de ¿cuál sector de la economía? Ese es el último, ¿no? Eso sería el cuarto sector, ¿no? Hay una combinación de ambos sectores, sería un poco el tercer y el cuarto sector, aunque este sería principalmente el tercer sector de la economía. El servicio de ventas, aquí están es vendiendo. Ya el cuarto sector de la economía se ve un poco en esta parte. Publicidad. Ok. Este ya sería principalmente el cuarto sector de la economía, aunque no hace mucho parte del cuarto sector, sino que es primordialmente el tercer sector económico. El cuarto sector de la economía no se refleja tanto porque es algo que se ha inventado actualmente. La categoría de cuarto sector económico es algo muy reciente, entonces comúnmente no existe esta idea de diferenciar el cuarto sector con el tercer sector. Todo esto nos habla un poco del comportamiento de la economía. Hoy en día las cosas son obsoletas muy rápido. ¿Por qué creen que sea? Porque hoy en día todo tiene que vencerse rápidamente o acabarse. Para que así exista un mayor consumo, ¿no? Exactamente. Antes, Henry Ford planeaba los autos para que duraran un periodo muy prolongado de tiempo. Porque no había gente con tantos autos, entonces si una persona compraba un auto durante varios años, no había ningún problema.
Hoy en día Estados Unidos mucha gente tiene un carro, tiene un automóvil. Entonces, si mucha gente tiene un automóvil y cada vez son menos los que no poseen un automóvil, ¿cómo mantienes la industria? La mantienes con el consumismo, con la idea de que algo se vuelve obsoleto porque ya no es actual, ya no es lo último en tecnología. Obviamente, no todo el mundo compra constantemente. Sin embargo, sí hay personas que compran cada vez que sale. Esto se puede ver precisamente con el ejemplo que dan en el corto animado, de iPhone. ¿Cuál marca creen que están burlándose? ¿De qué marca creen que están burlándose acá? Y no, iPhone. obvio. Sí, la referencia es bastante clara, ¿no? Solo le cambian algunas palabras. iPhone. En Estados Unidos, en Colombia no tanto, pero en Estados Unidos la principal marca de celular es el iPhone. ¿Por qué? Pues porque es cuestión cultural, es de que es la mejor marca, en cuestiones de seguridad y ese tipo de cosas, sí. Sin embargo, es por términos objetivos, en Estados Unidos es completamente lógico comprar un iPhone. La mayoría de la población tiene iPhone, entonces no va a tener muchos problemas al respecto. Sin embargo, se ven a esas personas que cada vez, casi anual, cada año, que iPhone saca una nueva versión de su celular, están en fila comprando. Y claro, hay videos chistosos en internet cuando a un comprador saca el celular y se le cae. Obviamente es chistoso porque el iPhone no es barato. El iPhone no es algo que, bueno, en Estados Unidos sí es barato, cuestión de contexto, porque acá sí no es barato el nuevo iPhone. Jamás es barato el nuevo iPhone en Colombia. Cuestión de contexto. Entonces, cuando una persona compra el iPhone y se le pierde, se lo roban, se le cae, se le daña, en poco tiempo, pues es una pérdida muy grande en Colombia. Sin embargo, en Estados Unidos sí se ven las enormes filas de personas cada vez que Apple saca un nuevo celular buscando comprarlo. Porque el que tenían antes ya es obsoleto porque Apple sacó un nuevo celular. ¿Deberíamos buscar el equilibrio entre el consumismo y la producción? Sí, pero para que estas circunstancias cambien toma mucho tiempo. Algo que ustedes aprenden al estudiar las ciencias sociales es que nada en realidad es inmediato. Así hoy en día vivamos en una época donde todo se quiere de carácter inmediato. Vivimos en un momento en el que si usted no obtiene lo que quiere muy rápido, está mal. Vivimos en una época, entonces, esto principalmente por las redes sociales. Tengo un video al respecto de eso, pero ya no nos alcanza el tiempo. Entonces, después de pronto lo vemos. Por las redes sociales, las personas, el video creo que se llama, un segundo, esa cosa no me deja. Bueno, según día carro. Las redes sociales han configurado a los individuos. Es pero no sale el nombre. Es uno donde todo el mundo está atrapado por la tecnología. Bueno. ¿Dónde está? Sí. Las redes sociales han creado un tipo de individuo que todo lo quiere de carácter inmediato. Si usted quiere ver una película, tiene que tener un servicio que le preste muy rápido, que usted solo tenga que ingresar en cuestión de menos de media hora. Media hora incluso es excesivo para un servicio. Si se demora media hora, nadie lo va a comprar. Entonces, el tiempo se ha configurado a algo de ser de carácter muy rápido por las redes sociales. Ustedes ya no están dispuestos a esperar, por ejemplo, meses para que alguien les responda algo. Si ustedes le escriben, están esperando que la respuesta sea inmediata.
Incluso cuando la persona se demora un día, ya se siente una persona se puede sentir ofendida porque cómo le va a tomar todo un día responder. Porque el tiempo que tenemos configurado actualmente es algo de inmediato. Como el celular, las personas casi no se separan del celular, entonces pues si no le responde usted va a pensar que no quiere hablar con usted. Aunque ya después las personas al crecer se dan cuenta pues que cuando las obligaciones lo atrapan a uno, a veces uno mira el mensaje y se le olvidó responder porque se ocupó y hasta ahí llegó. Pero hay personas que se siguen sintiendo ofendidas por ese tipo de cosas. Bueno, aquí tienen la guía, ya está subida a la plataforma de nota escolar. Tienen pues ya más especificado el tema del medio ambiente con datos de cuánto se daña, las fuentes. Recuerden en sus trabajos siempre citar las fuentes, así es más o menos como se cita, aunque no está actualizado a lo último. Tienen todo lo que vimos de la atmósfera ya más específico y más datos sobre la cuestión de qué se ha hecho en Colombia. La cuestión de qué se ha hecho en Colombia es un tanto cuestionable, graciosa. Colombia tiene un montón de leyes sobre proteger el medio ambiente, pero que no se aplican porque ni siquiera los que las hicieron se acuerdan de cuántas leyes son o qué dicen todas las leyes. Entonces se genera una sobreproducción legal. Hay tantas leyes que la gente en realidad no sabe lo que es legal o ilegal, porque pues nadie se va a tomar el tiempo de leer un montón de leyes a menos de que estudie derecho. Es más, nadie se toma el tiempo de leer la Constitución política a menos de que estudie derecho o se los obligue en el colegio, cosa que hasta ahora no han tenido que hacer. Bueno, la actividad es sencilla. Desarrollan una historieta, es decir, texto y dibujo, de al menos 5 cuadrículas o cuadros. Profe, espera, Lo profe, una mismo. pregunta. ¿Dijiste una historieta sin texto? Texto y dibujo, no sin. Sin texto ya no sería, bueno, sin texto todavía funciona como historieta, pero principalmente que tenga texto y dibujo. Vale. Donde expongan algunos problemas del medio ambiente en Colombia. Entonces pueden hacer lo que ustedes quieran, no, un río contaminado, una ciudad llena de máquinas y de humo, lo que ustedes quieran al respecto, pero que representen las problemáticas del medio ambiente colombiano. Y finalmente tienen que buscar, o lo que tienen que buscar al final es dar un mensaje sobre cómo cuidar los recursos naturales y por qué es importante cuidar los recursos naturales. Eso es lo que tendrían que hacer. ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta al Sí, respecto? señor. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces daríamos por terminada la clase. Les agradezco por su tiempo y pues ya pueden comenzar a ir a su descanso. Hasta luego. Bueno, si no tienen preguntas, entonces, chao. Chao, profe.